Buenas tardes, en el presente video hablaremos sobre la línea del tiempo de la época prerromana hasta el derecho patrio, realizado en conjunto con mi compañero Sebastián Torres y el que presenta Matías Garrido. Empezaremos con la fecha aproximada de 1100 a.C., con la época del periodo prerromano. En los presentes periodos que mostraremos, hablaremos sobre el origen, la personalidad o territorialidad, dependiendo de la época, autoridades y la organización política de esta, las fuentes formales del derecho y las fuentes de conocimiento más relevantes, el sujeto del derecho, la familia y el régimen familiar, además del derecho penal, derecho patrimonial y el régimen procesal. Antes de la conquista romana, en la península ibérica se encontraba conformada por varias culturas y pueblos. Entre ellos podemos mencionar a los iberos, los celtas, entre otros. Estos se caracterizaban por tener un derecho constitucionario, tenían su propio lenguaje, tradiciones y propias leyes. Estos utilizaban su propio principio de territorialidad, ya que cada grupo tenía su propio sistema legal en el que aplicaban sus propias costumbres legales. Las autoridades más importantes eran las autoridades locales. La unidad básica era la familia, pero siempre la unidad superior iba a ser la tribu. No existía un sistema legal concreto y las fuentes formales del derecho porque cambiaban dependiendo del grupo étnico. Sin embargo, estaban aplicadas por las costumbres y tradiciones orales, además de la jurisprudencia local de los pueblos. Contaban con un sistema de parentesco, eran grupos gentilicios, se reconocían por tener el segundo nombre y regulaban las relaciones familiares y las responsabilidades dentro de la familia, además de tener la herencia o descendencia de estos. Generalmente, los castigos penales utilizados por cada grupo étnico estaban ligados a una justicia restitutiva. Estos tendían a ser castigos físicos, cuyo objetivo era reparar el daño causado a la víctima. Los contratos de este tiempo son primitivos, por lo que solo se hacían de manera oral y no escrita, como los pactos de hospitalidad, por ejemplo. Debido a lo mismo, en esta época no existía un régimen procesal como tal, debido a los distintos grupos que habían conformado a lo largo del territorio, que tenían sus propios sistemas legales y costumbres. Año 218 a.C. hasta 409 d.C. Sobre la Hispania romana. Surgió tras la conquista militar y la romanización expandiéndose hasta Hispania. Esta se caracterizaba por tener un derecho que se le aplicaba como una base legal de su sistema jurídico. Predominaba el principio de la personalidad, que estaba basada en leyes y costumbres que se aplicaban dependiendo del estatus de la persona. No era lo mismo los derechos que los romanos que de los extranjeros o colonizados. Autoridad y organización política. La autoridad más importante era el emperador, que cumplía un rol fundamental, que era emitir mandatos hacia los militares, al poder judicial y lo más importante, el poder administrativo. En esta época existe una diversidad de documentos legales influenciados por el sistema legal. Como textos legales, lo más relevante eran las leyes, la jurisprudencia, edictos, las costumbres y la administración de la justicia. El sujeto del derecho dependía del estatus de los ciudadanos. Los romanos gozaban del derecho romano con ciertos privilegios que los latinos, peregrinos y esclavos no contaban. El régimen de la familia mandaba el padre de familia y la sucesión de bienes era por descendencia de sanguínea. Este derecho estaba regulado por el sistema legal romano, el cual administraba la justicia en las provincias. Esta justicia romana era los procedimientos judiciales, también de principios jurídicos romanos. Los contratos se hacían de manera escrita y estaban regulados bajo la norma del derecho romano, y al estar regulado dentro de este existían obligaciones para el deudor y el pretor. A pesar que este fundamento jurídico en Hispania romana se basaba en el derecho romano, se valoraba la importancia de adecuar las normas a las costumbres y requerimientos locales. En conjunto, estos elementos caracterizados por el sistema legal en la región reflejan la influencia del derecho romano en Hispania y cómo se ajustó para satisfacer las necesidades locales. Desde el año 409 a 711 después de Cristo, la temprana Edad Media. Los visigodos, de origen germánico, llegaron a la península ibérica producto de la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, hay varios aspectos de la tradición romana que quedaron gracias a la legislación escrita germánica que reconoce el contenido jurídico más relevante de procedencia romana. El derecho se caracterizaba por ser constitucionario
y fue el periodo donde la cristianización fue muy importante ya que la iglesia influyó en la creación de normas de esta época. Se basaban según el principio de personalidad dependiendo del estatus. Los visigodos tenían distintos goces y obligaciones a diferencia de los esclavos o la gente que fue colonizada. Sin embargo, estos podían conservar el derecho que tenían antiguamente y el Liber Judiciarium busca aplicar el derecho en base al principio de territorialidad según algunos autores. Existía una monarquía, la máxima autoridad era el rey, después le seguía la nobleza visigoda, los cuales gozaban la voz del rey, y también los concilios de Toledo y la Iglesia Católica, la cual influencia en la legislación de las normas. Las fuentes son la ley, la cual se divide en la civil y canónica, la costumbre, la literatura jurídica, además del Código de Eurico y el Liber Judiciarum, el cual unió el derecho visigodo con recopilaciones del derecho romano. El sujeto del derecho se diferenciaba según la jerarquía o estatus. En la familia, el matrimonio es celebrado a través de un pacto entre los novios, pero la voluntad de los padres era decisiva en la celebración del matrimonio. La sucesión se aplicaba de manera general con las normas del derecho romano, sucediendo a su descendencia, pero se implicaba el principio de revención de origen germánico, en el cual si un difunto no tiene descendencia, se le darían los bienes de su línea ascendente. El sistema legal, según las tradiciones germánicas, tenía una concepción donde el delito cometido producía la irrupción de paz. Por ende, el delincuente está obligado a pagar una multa, la cual se considera como una indemnización de perjuicios. Los contratos estaban establecidos en esta etapa y había una variedad de ellos, como contratos de compra-venta, arriendo, etc. La sucesión se le daba a los herederos legítimos. Las obligaciones a las que se podían comprometer las partes que estaban reguladas con las normas visigodas, por lo que si incumplían estas debían pagar, y si no, estos se sometían a la administración de la justicia visigoda. Estos se iniciaban con juicios de situación personal que el demandante hacía hacia el demandado para que éste compareciera ante el tribunal. Los medios de prueba eran formales. Entre ellos, la CIPE se encargaba de garantizar con su juramento la honradez del juramento probatorio. Además, la prueba testimonial se realizaba con juicios de Dios, en los cuales se apelaba a la divinidad por el medio de un duelo judicial para decidir el triunfante. El año 711 hasta el 722 después de Cristo. La Hispanía musulmana, conocida como Al-Ándalus, se conoce como el periodo en que la región de la península ibérica estuvo bajo el mando del califato y surgió tras la conquista de la musulmana de la península. Su sistema legal se basaba en la religión islámica, con su libro sagrado, el Corán. En esta etapa predominaba la personalidad, donde regía el estatus de la persona dependiendo de su religión, al igualmente respetando las otras religiones. La autoridad más importante en esta época era el califa, que tenía autoridad religiosa y política sobre el mundo islámico, los cuales eran gobernadores provinciales designados por el califa. En las fuentes en esta época se encontraba el Corán, los Sunnah, Quilla y la jurisprudencia. El Corán era el libro sagrado del Islam. El Sunnah se refería a las tradiciones y prácticas de la profeta Muhammad. En Quillas, la Quilla era un principio de la anarquía en la jurisprudencia islámica. En el sujeto del derecho se diferenciaba según su religión. La familia se basaba en el matrimonio polígamo, que se permitían tener varias mujeres, siempre que el esposo tuviera la economía para mantenerla. En el régimen de la familia actuaba el padre de la familia, que era la máxima autoridad. En el derecho penal, con la influencia de la región islámica y la aplicación del Sharia, esta establecía las normas y sanciones para amplia gama de delitos y cuestiones legales. Existía la pena de muerte en casos de delitos muy graves. En el derecho patrimonial, los contratos que existían en esta época serían las fuentes de lo que hoy conocemos como la compra-venta. Las obligaciones como las deudas financieras o incumplimientos estarían cometidas de acuerdo al Sharia. En el régimen procesal contaban con un procedimiento formal en el cual los jueces conocían pruebas y testigos para poder tomar las decisiones de las protecciones de las partes. Del año 722 a 1212 después de Cristo. Alta Edad Media. Se inicia con la reconquista en el año 722 por parte de los cristianos y a la iniciativa de varios reyes españoles como el rey Pelayo y Alfonso II. El rey Fernán González logra unificar todos los cargos condenables de la región y sublevó contra la ciudad de León en el año 940, transformándose en soberano de Castilla. Como mencionábamos anteriormente, utilizan el principio de territorialidad
Dependiendo del lugar donde se encontraban ciertos grupos, por ejemplo, la ciudad de Cataluña utilizaba todavía el Liber Judiciorum de los visigodos. Era una organización monárquica donde la máxima autoridad era el rey. En la organización política solo podía participar la nobleza y el alto clero. Las personas libres no tenían esta capacidad. En esta etapa se conserva el derecho constitucionario germánico, el derecho hispano-visigodo. En el Cataluña se conserva el Liber Judiciarium, el derecho canónico y el derecho musulmán. El derecho local a través de la costumbre y la ley por las cartas pueblas y los fueros municipales. El sujeto de derecho es el hombre libre, el cual se determina por la vecindad y la comunidad familiar. La comunidad familiar es el núcleo de esta y forma una comunidad patrimonial inmobiliaria. Dentro de esta comunidad hay responsabilidad colectiva frente a los delitos, asistencia de juicios y consentimientos a los hijos para contraer matrimonio. Todo lo que quería la mujer durante el matrimonio era de ambos cónyuges y posteriormente debe ser repartido a la comunidad. La sucesión correspondía a los descendientes legítimos y en la ausencia de estos se aplicaba el principio de troncalidad, donde se le repartía los bienes a la persona en ascendencia. Esto ocurría al momento de la irrupción de paz. El derecho municipal imponía la igualdad jurídica, haciendo pagar con el pago de la pena pecuniaria al culpable. El dueño de la casa, el jefe de la comunidad doméstica, respondía por el delito de sus miembros. El pago de la indemnización podía concluir con un juicio. El modo de adquirir las tierras era la ocupación de estas por influencia de los musulmanes para vivificarlas. Los contratos requerían de solemnidades, no podían ser solo de palabra como los contratos de compraventa, debiendo hacerse públicos su contrato ante el consejo. El juicio se abría ante el tribunal del rey y los miembros de la curia, o ante algunos de los tribunales de los condes que se componen bajo su presidencia los hombres del consejo. El litigio se iniciaba con la voluntad de las partes y con las exposiciones orales. Terminando los alegatos, el rey o conde designa entre los miembros de la curia o asamblea a uno o más jueces, los cuales fijan la forma de prueba y declaran su resultado. El juicio finaliza por el advenimiento de una de las partes o el reconocimiento de su culpabilidad o por sentencia. En el año 1217 hasta 1474 d.C. En el siglo XIII se abre temporalmente en España con el triunfo sobre los musulmanes en las Navas de Tolosa, que fue en el año 1212. En esta característica se podría ver que se desarrollaron grandes cosas como las universidades, gremios, municipios. Uno de los sistemas más importantes era el feudalismo. En esta época predominaba el principio de la territorialidad, ya que los que hacían justicia era el sistema del feudalismo y esto se hacía jurisdicción en cada región. En esta época prevalecía una estructura feudal altamente jerárquica. El monarca ostentaba la máxima autoridad en la mayoría de los reinos europeos durante este periodo. En la Baja Edad Media predominaba una jerarquía feudal con el monarca en la cúspide, seguido por la nobleza, la iglesia, las áreas urbanas y la comunidad rural. El derecho de origen popular va siendo reemplazado por un derecho de nuevo carácter científico denominado el derecho común. Este fue elaborado en Italia. También se encontraban las leyes feudales, las costumbres y las tradiciones. El padre era el que tomaba decisiones fundamentales por encima de los miembros de la familia. El matrimonio era algo sagrado y muy importante en la Baja Edad Media. En cuanto a la herencia, esta se llevaba a los hijos, generalmente los varones. En el derecho penal, acá en el sistema judicial, está abajo de los mandos feudales porque prevalecieron sistemas de justicia locales, regionales y estos feudales ejercían justicia en su propio territorio. El sistema del feudalismo era fundamental para este derecho. Lo más importante era la tierra, ya que esta era la fuente de la riqueza y el poder. En este se regía por los sistemas legales locales, ya que en esta época no se encontraba una ley centralizada. Por esto se regía por cada local o territorio, y esto se debía a las diferentes costumbres.